El sonido del reloj de pared marcaba las 8 con un golpe seco y cada campanada parecía hundirse en mi pecho como un clavo. Frente a mí, las luces del enorme árbol de Navidad parpadeaban con un ritmo casi burlón, iluminando los rostros perfectos de mi hijo y su esposa. Yo sostenía una taza de ponche que ya se había enfriado las manos temblando apenas cuando escuché las palabras que aún me queman la garganta. Mamá, no vas a ser bienvenida esta Navidad. No grité, no lloré, solo sonreí. Fue una sonrisa pequeña, cortés, de esas que una madre usa para no perder la dignidad frente a los suyos. Me incorporé despacio del sillón de cuero que yo misma había ayudado a comprar y dejé la taza sobre la mesa de mármol que aún recordaba haber escogido hace 3 años, cuando Daniela decidió que su sala debía parecer más moderna. Todo en esa casa llevaba mis huellas, las cortinas, el refrigerador, los pisos de madera que había costado meses de sacrificios vendiendo antojitos en la esquina. Y aún así, ya no había lugar para mí. ¿Por qué, mijo?, pregunté con voz tan baja que apenas me reconocí. Miguel no me miró a los ojos. Es que los papás de Daniela vienen de Puebla, mamá. Ellos son gente muy tradicional. No quieren un ambiente complicado. Complicado, repetí, sintiendo cómo se me endurecía la voz. Ya sabes, con música fuerte, comida picante, tu forma de ser. Mi forma de ser. Las palabras me atravesaron como agujas. Daniela, con su vestido color vino y sus labios del mismo tono, colocó una mano sobre el brazo de mi hijo. Lupita, no te lo tomes mal. Es solo que queremos una cena tranquila más formal, pero podemos vernos el fin de semana después, ¿sí? El fin de semana después. Como si la Navidad fuera una cita que podía posponerse. Asentí todavía sonriendo, aunque por dentro sentí que se me deshacía algo en el pecho. Me levanté, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. En el camino, mis ojos se detuvieron en cada detalle, las fotos familiares donde mi rostro se hacía más pequeño con los años, los cojines bordados que yo misma había cosido, el olor a vainilla de las velas caras que reemplazaban al aroma del ponche casero que siempre llenaba mis navidades. Antes de salir, me giré y dije simplemente, «Feliz Navidad, mijo». Cerré la puerta sin esperar respuesta. Afuera, el aire frío de diciembre me golpeó en la cara. Respiré hondo. No lloré. Caminé hacia mi camioneta vieja y con las manos aún temblando encendí el motor. En el retrovisor vi la casa iluminada perfecta como una postal de revista. Una casa que yo había ayudado a pagar, pero donde ya no había lugar para mí. De regreso a mi pequeño departamento en la colonia moderna, el silencio me acompañó como un viejo amigo. Encendí la radio. Sonaba Los peces en el río. La apagué al instante. No tenía fuerzas para villancicos. Me senté en la mesa de la cocina frente a los recibos de luz y gas y miré la carpeta beige que decía Hipoteca Miguel y Daniela. Mis dedos recorrieron los números 5 años de transferencias automáticas cada 15 del mes, 28,000 pesos que salían de mi cuenta como si fueran gotas de mi propia sangre. Saqué mi teléfono, marqué al banco y esperé. Servicio a clientes, buenas noches, dijo una voz joven. Quiero cancelar una transferencia automática, respondí con la calma de quien toma una decisión irreversible. ¿Está segura, señora?, preguntó la muchacha. Más que nunca contesté. Colgué y miré el celular. La pantalla reflejaba mi rostro cansado, las arrugas que contaban años de sacrificio. No soy venganza, pensé. Soy límite. Encendí una vela y me serví un poco de café frío. Afuera, los fuegos artificiales de alguna posada estallaban y cada chispazo iluminaba la soledad de mi sala. Me recosté en el sillón y cerré los ojos. En mis oídos resonaban aún las palabras de mi hijo
como si las repitiera el viento no eres bienvenida. Pero debajo de ese dolor había algo más fuerte, una paz nueva, una certeza que me susurraba que el respeto también se aprende con distancia. Esa noche dormí poco. Desperté temprano, preparé mi café con canela y miré el celular otra vez. 0 llamadas. Silencio absoluto. Pensé que tal vez se sentía aliviado, o tal vez no se había dado cuenta aún de lo que significaba mi llamada al banco. Pasaron 2 días. El 23 de diciembre, mientras pelaba cacahuates para el ponche, el teléfono vibró en la mesa. Luego otra vez y otra. Cuando por fin lo tomé, la pantalla mostraba un número que ya conocía de memoria Miguel. 22 llamadas perdidas. Sonreí tranquila. Empieza la Navidad, murmuré. A veces cuando el dolor se asienta, empieza a oler distinto. No como herida fresca, sino como algo rancio, una mezcla de orgullo y tristeza que se cuela en todo. Esa mañana, después de las 22 llamadas perdidas, el sol entraba tímido por la ventana y la luz dorada se deslizaba sobre la mesa donde tenía apilados los recibos del banco. Cada papel era una cicatriz que hablaba de mis sacrificios, los años en que vendí tamales en la esquina de la iglesia, los días de lluvia donde me cubría con una bolsa de plástico para no dejar de trabajar los inviernos donde mis manos se agrietaban preparando atole para los vecinos. Todo eso se había ido directo a la cuenta de Miguel. 5 años, 60 transferencias exactas, más de 1,5 millones de pesos. Nunca fallé una. Ni cuando me enfermé, ni cuando el gas subió, ni cuando tuve que empeñar el anillo de bodas que ya nadie miraba. Recuerdo el primer día que me pidió ayuda. Mamá, el banco me da el crédito, pero necesito un aval. Si tú firmas, nos lo aprueban. Yo no dudé. ¿Cómo iba a dudar de mi propio hijo? Le dije que sí, sin siquiera leer la letra chiquita. Solo quiero que tengas lo que yo nunca tuve, mijo, le dije entonces. Él me abrazó fuerte y Daniela, con su sonrisa educada, me agradeció con un beso en la mejilla. Gracias, doña Lupita. Prometemos que esta casa también será suya. Promesas. ¿Cuántas palabras se evaporan en el aire antes de llegar al corazón? Aquel día en que me echaron de su casa no fue solo una humillación, fue una revelación. Todo lo que pensé que era amor resultó ser conveniencia. Todo lo que creí que era familia se había convertido en apariencia. Daniela siempre tuvo esa manera de mirar como si estuviera oliendo algo desagradable. Al principio la confundí con timidez, luego entendí que era desprecio disfrazado de educación. Decía cosas como, qué ricas sus enchiladas, doña, pero luego, cuando pensaba que no la escuchaba, murmuraba, aunque un poco grasosas, ¿no? Y mi hijo. Él reía tratando de suavizarlo, pero no la corregía. Una tarde, antes de todo este drama, coincidimos en la cocina mientras yo preparaba buñuelos. Ella estaba hablando por teléfono con su madre, doña Cecilia, una señora de voz engolada y tono seco. Sí, mamá, ya le dije que no traiga tanta comida del barrio. Quiero que la cena se vea elegante. Yo me quedé quieta, con el cucharón en el aire. Daniela me vio, palideció un poco y colgó. Doña Lupita, no lo tome a mal. Usted sabe, cada familia tiene su estilo. Asentí. Sí, mijita, cada quien tiene su manera de mostrar cariño. Ella sonrió incómoda. Yo también. Pero en el fondo supe que me estaba avisando yo no pertenecía a su mundo. Ese mundo empezó a rodearlos como una niebla. De pronto, Miguel hablaba diferente. Ya no decía, ándale mamá, sino estoy ocupado ma. Compraban vinos que nadie sabía pronunciar. Viajaban a lugares donde el aire costaba caro. Y su casa, la que yo ayudaba a pagar, se llenaba de gente que me saludaba con un beso rápido
y una mirada que medía mi ropa. Una semana antes de que me prohibieran la Navidad, Daniela organizó una cena para los socios de su trabajo. Me pidió que cocinara, porque usted tiene buen sazón, y así nos ahorramos el catering. Yo contenta, pasé todo el día preparando mole y arroz. Cuando llegué, ella me hizo entrar por la puerta de servicio. Es solo para que no te vean llegar con las ollas, me explicó. Ahí lo entendí todo. En su nueva vida, yo era parte del mobiliario invisible. Esa noche, mientras recogía los platos, escuché a doña Cecilia decir: «Qué bien se ve la casa, hija. Al fin parece un hogar de verdad, no como antes». Y Daniela, entre risas, respondió: «Sí, poco a poco la estamos transformando». Yo apreté los puños y seguí sirviendo postre. Desde entonces empecé a guardar todos los comprobantes del banco, los recibos de los electrodomésticos, las facturas del crédito hipotecario, donde aparecía mi firma. No porque quisiera usarlos, sino porque algo dentro de mí sabía que un día los iba a necesitar. Después de la llamada del banco, esa carpeta beige se convirtió en mi salvavidas. La saqué del cajón, la limpié con un trapo y la puse sobre la mesa como quien prepara un arma silenciosa. Esa tarde, doña Cecilia me llamó. «Señora Lupita, le habla la mamá de Daniela». «Sí, la escucho. Solo quiero aclararle que no fue nada personal. Usted sabe que en algunas reuniones es mejor mantener cierta armonía». «Armonía o apariencia», le respondí sin alzar la voz. Ella titubeó. «Bueno, una no quiere que las cosas se vean fuera de lugar». «Fuera de lugar, señora. Yo soy la que pagó ese lugar». Hubo un silencio largo. Pude oír su respiración tensa al otro lado de la línea. Luego dijo algo que me hizo sonreír. «Usted debería entender, doña Lupita. Hay ambientes para cada tipo de gente». «Sí, señora», le contesté con calma. «Y yo prefiero el ambiente donde se respira gratitud». Colgué. Esa noche me serví un café con piloncillo y abrí mi cuaderno viejo de recetas. Escribí una frase en la última página: «La humildad también es educación». La subrayé 3 veces. Mientras el reloj marcaba las 11, una brisa fría entró por la ventana. Afuera se escuchaban los ensayos de una posada. La gente cantaba «Pedimos posada», y me di cuenta de que mi propio hijo me había cerrado la puerta igual que en aquella canción. Miré las luces del árbol que había montado sola en mi sala, con adornos reciclados y un ángel de papel amarillento que había hecho Miguel cuando era niño. Lo sostuve un momento, lo limpié del polvo y lo coloqué en la punta del árbol. «Todavía tienes una madre, aunque no la invites a tu mesa», susurré. Y mientras el ponche hervía en la estufa, supe que no necesitaba venganza, solo dignidad. El 23 de diciembre amaneció gris. El cielo parecía hecho de hojalata y un viento helado se colaba por las rendijas de mi ventana, trayendo consigo el olor a pan dulce y leña de los vecinos. En la radio, una locutora hablaba de las compras de último momento y de cómo las familias se preparaban para reunirse. Cada palabra era una aguja en mi pecho. Yo no tenía a dónde ir, y por primera vez en mi vida no me dolía tanto como imaginaba. Encendí la cafetera vieja y me senté frente al árbol. Sobre la mesa, el celular parpadeaba con insistencia 22 llamadas perdidas, todas del mismo número. Miguel. No contesté. Levanté la taza de café, le di un sorbo y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Cuando alguien te hiere el silencio, se convierte en tu única defensa. Es la manera más elegante de decir «ya basta». A las 9:15 sonó otra vez. «Sí», dije finalmente. «Mamá, gracias a Dios contestas». «¿Qué hiciste?» La voz de mi hijo estaba cargada de pánico. «¿De qué hablas, mijo?», el banco llamó. «Dicen que la transferencia fue cancelada». «¿Es un error?».
Sonreí. No, no es un error, es una decisión. Hubo un silencio largo, tenso, casi eléctrico. Mamá, eso nos va a meter en un problema serio. Falta el pago de enero y... titubeó Daniela. Está muy alterada. Me imagino. No puedes hacerme esto justo antes de Navidad. No, Miguel, tú me lo hiciste a mí. Esa frase lo dejó callado. Lo escuché respirar al otro lado de la línea buscando palabras. Mamá, entiéndeme. No era para tanto. Solo era una cena. Era mi Navidad, hijo. Vamos a hablarlo con calma. Sí, te paso por la casa. Cenamos algo, te explico. No, mijo. Ya no hay nada que explicar. Colgué. El teléfono volvió a sonar 5 veces más. Luego vino un mensaje. Mamá, por favor, no tomes decisiones impulsivas. Daniela está llorando. Respiré hondo. A veces las lágrimas ajenas no son culpa tuya, sino de su propia soberbia. Pasé el resto del día limpiando mi casa, lavando cortinas, preparando buñuelos para mí sola. Hacía años que no cocinaba sin prisa, sin pensar en quién juzgaría el sabor o la presentación. Hacía años que no cocinaba solo por placer. Mientras el aceite burbujeaba, recordé el primer año que Miguel me pidió ayuda económica. Solo hasta que Daniela consiga trabajo, dijo. Ese solo se convirtió en costumbre y la costumbre en obligación. Durante años, él me llamaba el día 14 de cada mes para recordarme que el pago debía estar listo el día 15. No lo hacía con malicia, no del todo, pero había aprendido que yo siempre cumpliría. Que el amor de madre era crédito sin límite. Ese día comprendí algo: el amor no debe hipotecarse. A las 3 de la tarde el timbre sonó. Me asomé por la ventana. Era Miguel. Llevaba un suéter caro y un rostro desencajado. Mamá, tenemos que hablar, dijo apenas abrí la puerta. No hay mucho que decir, mijo. Sí lo hay. Mira, extendió un sobre, es el aviso del banco. Si no pagamos este mes, entraremos en mora. ¿Pagamos?, dices tú. Pero el préstamo está a tu nombre. Mamá, por favor, no me hagas esto. No a mí. Miguel, le interrumpí. Me dijiste que no era bienvenida. Lo estoy respetando. Su mirada se endureció. No es justo. No, hijo. No lo es. Pero así es la vida. Se quedó parado un momento, sin saber si enojarse o avergonzarse. Finalmente suspiró. Daniela quiere hablar contigo. No hace falta. Mamá, te estás comportando como si quisieras vengarte. Vengarme no, mijo. Yo solo estoy aprendiendo a quererme un poquito. Lo invité a pasar, pero él negó con la cabeza. Dio media vuelta y se fue sin despedirse. Vi su auto alejarse por la calle vacía y me quedé allí, envuelta en mi rebozo, con el aire frío entrando por la puerta entreabierta. Esa noche la soledad no me pesó tanto. Cociné arroz con leche, abrí una botella de vino barato que me había regalado una vecina y puse una película vieja en la televisión. Mientras la trama avanzaba, mi mente volvía una y otra vez a las mismas imágenes: mi hijo, su esposa, su casa llena de luces que yo ayudé a apagar. A medianoche el teléfono vibró otra vez. Era un número desconocido. Bueno, señora Lupita, soy Daniela. Su voz sonaba dulce demasiado. Dígame, solo quiero entender qué pasó. Miguel está muy alterado. Pasó que aprendí a cerrar la llave, mija. La llave, sí, la de mi sacrificio. Ella rió con nervios. Esto no es un juego, señora. Vamos a perder la casa. Tal vez así aprendan el valor de tener techo. Usted no entiende. Tienes razón, le respondí. No entiendo cómo se puede excluir a quien te dio todo. Silencio. Luego escuché un sollozo contenido. Yo solo quería una Navidad tranquila, sin dramas. Y yo solo quería cenar con mi hijo, le contesté. Colgué de nuevo. El reloj marcaba la 1:20 de la madrugada.
Afuera la ciudad dormía. Dentro el fuego del fogón se apagaba lentamente. Miré mis manos arrugadas, las que habían amasado pan, limpiado lágrimas y contado monedas. Pensé en cuántas veces las había ofrecido sin pedir nada a cambio. Esa noche escribí en una servilleta. A veces el silencio también enseña. La dejé sobre la mesa junto al celular. Cuando desperté al día siguiente, el 24 de diciembre, había 7 mensajes nuevos. Ninguno decía perdón. Todos decían urge que hablemos. Me serví café, lo bebí despacio y miré por la ventana. El cielo estaba claro por primera vez en días. Tal vez la paz no llega con villancicos ni regalos, sino con decisiones firmes. Y mientras el teléfono seguía vibrando, me di cuenta de que por fin la Navidad sería mía. El 24 de diciembre amaneció frío, pero en el aire había un silencio distinto, un silencio que parecía presagio. Las calles del barrio estaban cubiertas de luces improvisadas, papel picado colgando entre los postes y el olor a tamales recién hechos se colaba por las rendijas de mi ventana. En cada casa se oían risas, niños corriendo villancicos a todo volumen. En la mía, solo el suave hervir del ponche y el tic-tac del reloj. Puse la mesa para una persona. Un mantel rojo, un plato, un vaso, una vela pequeña en el centro. Todo modesto, pero limpio. Siempre creí que aunque esté sola, la dignidad también se sirve. A las 5 de la tarde, el teléfono volvió a sonar. No lo tomé. Luego otra vez. Y otra. Al final, un mensaje. Mamá, por favor, contesta. Daniela fue demasiado lejos. No quiero que esto nos separe más. Lo leí despacio. No quiero que esto nos separe más. Como si no hubiera sido él quien cerró la puerta primero. Salí al patio con mi taza de café y me quedé mirando el cielo anaranjado del atardecer. Recordé las Navidades de antes, cuando Miguel era niño, y se emocionaba abriendo los regalos envueltos en papel periódico. Cuando su padre, mi difunto Pedro, llegaba con una sonrisa y un árbol recién cortado. Cuando la casa olía a canela, a familia, a esperanza. Los años se habían llevado mucho a Pedro, a la risa fácil, a la inocencia. Pero esa tarde entendí que aún podía recuperar algo mi paz. Encendí una vela frente a la foto de Pedro. Viejo, le dije en voz baja, ya lo escuchaste, ¿verdad? Nuestro hijo me cerró la puerta. Pero no te preocupes, no le guardaré rencor. Solo aprenderé a querer desde lejos. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Bueno, contesté. Señora Guadalupe Flores, habla Rodrigo de la sucursal Santander. Solo para confirmar que se canceló la transferencia automática. Sí, joven, es correcto. Perfecto, señora. Solo para informarle que el titular de la cuenta beneficiaria vino a preguntar si podía revertir la cancelación. No, mijo. No se puede revertir lo que ya se decidió con el corazón. El joven guardó silencio, luego dijo con voz amable, entiendo, señora. Le deseo feliz Navidad. Igualmente, hijo. Colgué y me senté otra vez frente a la mesa. El sol se había escondido. Encendí la vela. El fuego tembló un momento, luego se estabilizó. La luz anaranjada llenó la habitación, reflejándose en los adornos viejos que colgaban del árbol. Mientras el ponche burbujeaba, sonó el timbre. 3 veces. Dudé en levantarme, pero algo en mi pecho me dijo que debía hacerlo. Abrí la puerta, era Miguel. Llevaba el rostro pálido, los ojos enrojecidos. En una mano tenía una botella de vino, en la otra un pastel. «Mamá», dijo apenas. «¿Qué haces aquí, mijo?», pregunté sin rencor. «No podía dejarte sola». «Yo no estoy sola. Estoy conmigo». Bajó la mirada. «Tienes razón, pero necesito pedirte perdón.
Daniela dijo cosas que no debía. Y tú también, hijo. Entró despacio mirando todo como si fuera la primera vez que veía mi casa. Huele a hogar, murmuró. Aquí nunca dejó de oler así, respondí. Nos sentamos. Sirví ponche para los dos. No hablamos durante varios minutos, solo el sonido del fuego y las burbujas rompiendo el silencio. Mamá, te juro que no sabía lo que Daniela planeaba. Ella cree que somos menos si te ve aquí. No, mijo. Ella cree que ustedes son más sin mí. Pero eso no tiene nada que ver con clases. Tiene que ver con corazón. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Perdón, mamá. Yo solo quería que ella me aceptara, y por eso me negaste a mí. Asintió incapaz de hablar. Me quedé observando sus manos, las mismas que alguna vez tomé para enseñarle a escribir su nombre, las mismas que ahora temblaban como las mías. Mira, Miguel, dije suavemente, no te guardo rencor, pero a veces la vida te enseña que amar también es soltar. Él se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Sentí su cuerpo temblar, el peso de su arrepentimiento cayendo sobre mis hombros. Lo abracé también, pero no con la ternura de antes, sino con la firmeza de quien ha aprendido a poner límites. Y Daniela, pregunté, ¿está en casa? No quiso venir. Entonces que disfrute su Navidad como la planeó sin mí. Él bajó la cabeza. Mamá, no sé cómo arreglar esto. No lo arregles, solo aprende. Pasamos un rato más conversando, recordando viejos tiempos. Cuando se fue, me dejó una carta. Gracias por enseñarme, aunque duela. No merezco tu perdón, pero lo necesito. Sonreí. No sabía si lo había perdonado del todo, pero al menos ya no había odio. Esa noche, a medianoche, encendí una segunda vela junto a la de Pedro. Por primera vez en muchos años, sentí paz. No la paz que da el silencio, sino la que nace cuando decides soltar el peso del rencor. En la radio sonaba Noche de Paz. Cerré los ojos y entre las notas suaves sentí como si Pedro y Miguel niño estuvieran conmigo riendo, compartiendo un pan recién hecho. Afuera, los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Dentro, solo la luz de 2 velas bailando sobre la mesa. El perdón, pensé, no siempre es para los demás. A veces ese es el fuego que uno enciende para no congelarse por dentro. El 26 de diciembre amaneció con un sol limpio, de esos que parecen lavar las calles después del ruido. Los vecinos seguían con su música, los niños jugaban con los regalos nuevos, y en mi casa solo sonaba el canto suave de un canario que había adoptado el año pasado. Me serví café y encendí la radio. Un locutor hablaba de los propósitos de Año Nuevo, dejar atrás lo malo, perdonar, avanzar. Sonreí con ironía. Eso intento, joven, murmuré. 2 días habían pasado desde que Miguel vino a pedirme perdón. No lo volví a ver. Pero los rumores viajaban más rápido que los vientos de diciembre, que el banco lo había llamado, que Daniela había gritado en plena cena, que los suegros se habían ido molestos. La familia perfecta empezaba a agrietarse. Esa mañana decidí hacer algo que no hacía desde hace años, caminar sin rumbo. Tomé mi rebozo, un sombrero viejo, y salí. El aire olía a pan recién horneado. Pasé frente a la iglesia y escuché el coro ensayando villancicos para la misa del 31. Me senté en una banca y por primera vez sentí que pertenecía a algo de nuevo. No a una casa con paredes ajenas, sino a una comunidad que me saludaba por mi nombre. Doña Lupita, me gritó Carmen la panadera. ¿Cómo le fue en Navidad? Tranquila, mija. Muy tranquila, contesté con una sonrisa. Eso es lo mejor, doña. Sin pleitos, sin deudas. Mire, llévese este Conchita, va por la casa. Agradecí el gesto.
Mientras mordía el pan, pensé que tal vez la justicia no siempre llega con gritos o venganza. A veces llega envuelta en silencio en el simple hecho de recuperar tu paz. Regresé a casa antes del mediodía. Al abrir la puerta, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Bueno, Lupita Flores. Habla el licenciado Ortega del Banco Santander. Sí, dígame. Necesitamos confirmar si usted sigue siendo garante del préstamo hipotecario a nombre de Miguel Flores. Hasta hace poco sí, pero ya inicié los trámites para deslindarme. Entiendo. Verá, señora, el cliente lleva 2 meses de atraso. Queremos evitar consecuencias legales. Eso ya no es asunto mío, licenciado. 5 años cumplí. Ahora que cumplan ellos. Colgué. Me quedé mirando el teléfono, el corazón latiendo con fuerza. No era alegría, era calma. Esa clase de calma que uno confunde con vacío, pero en realidad es libertad. Por la tarde vino Rosa, mi vecina, con un pastel y una sonrisa. Lupita, supe lo que pasó con tu hijo. No sabes cuánto te entiendo. El mío me dejó de hablar cuando le dije que no le firmaría su negocio. Parece que se hereda el desagradecimiento, dije sirviendo café. No, amiga, se hereda la bondad. Ellos solo abusan de ella. Pero un día entienden. Rosa tenía razón. La bondad mal entendida se parece mucho a la culpa. Esa noche, mientras guardaba los platos, recordé el rostro de Miguel de niño con las mejillas llenas de azúcar después de comer churros. Recordé cómo me decía, mamá, tú eres mi heroína. Las lágrimas me llegaron silenciosas, no de rabia, sino de nostalgia. Había perdido algo más que dinero. Había perdido el hijo que conocí. A la mañana siguiente recibí un sobre por debajo de la puerta. Dentro había una carta escrita a mano y un cheque. Mamá, vendimos el coche. Daniela está furiosa, pero no tenemos de otra. No quiero que el banco te moleste. Este dinero es lo menos que puedo hacer. Perdóname. Miguel. El cheque era por una cantidad pequeña, comparada con lo que había dado durante años. Pero no se trataba del dinero. Era la primera vez que él asumía una consecuencia. Me reí entre lágrimas. La vida cobra intereses, hijo, pero también enseña a pagar con humildad. Guardé la carta en mi cuaderno de recetas, donde había escrito aquella frase, la humildad también es educación. Esa tarde salí al patio y regué mis plantas. El sol caía lento y el viento movía las hojas de los rosales que Pedro había plantado años atrás. Uno de los capullos se abrió justo en ese momento como una señal. Pensé en Daniela, en su orgullo, en su necesidad de aparentar. No la odiaba, me daba lástima, porque el que vive de apariencias siempre acaba mendigando respeto. Por la noche preparé una lista para el año nuevo, no de deseos, sino de decisiones. No volver a justificar las faltas de nadie, cuidar mis manos que ya han dado demasiado, reír más, no contestar llamadas que duelan, recordar que la venganza más elegante es la calma. Me dormí temprano. Afuera, la ciudad aún estaba llena de luces navideñas, pero en mi casa solo brillaba una, la de mi propio corazón, encendido por la serenidad. En sueños vi a Pedro otra vez sonriendo. «¿Ya ves, vieja? Siempre supiste cómo poner las cosas en su lugar», me dijo. «Tardé, pero aprendí», le respondí. Desperté con el amanecer. Abrí la ventana. Un nuevo día me saludaba con olor a pan y esperanza. El 29 de diciembre amaneció con nubes pesadas y un viento que hacía crujir los alambres de la luz, como si el cielo estuviera afinando un violín viejo. Yo barría el patio levantando hojas secas que olían a tierra húmeda cuando escuché 3 toques en la puerta, tímidos, casi pidiendo permiso para existir. Me limpié las manos en el delantal y abrí. Ahí estaba Miguel, solo, sin la prisa en los ojos
ni la arrogancia en los hombros. Traía una carpeta azul contra el pecho y un suéter gastado que yo misma le compré cuando aún decía gracias, mamá, sin avergonzarse. Buenos días, dijo, y su voz sonó como una cuerda floja. Pasa, mijo, respondí, haciéndome a un lado. El olor a café se le pegó a la ropa, apenas cruzó el umbral. Sirví 2 tazas y nos sentamos en la mesa de siempre, esa que conoce todos nuestros silencios. Abrió la carpeta con manos nerviosas. Dentro había papeles con sellos, fotocopias, cartas con letras frías. Es el aviso formal, dijo, evitando mi mirada. El banco declara mora. Si no cubrimos en 15 días, inician el proceso, ya sabes, llamadas, requerimientos, lo otro. No pronunció la palabra embargo, le tembló en la boca y se quedó ahí mordiéndole la lengua. Lo siento, dijo después de un sorbo. Sé que esto te cansa. A mí me está rompiendo por dentro. No, hijo, le corregí con suavidad. No me cansa, me enseñó a parar. Uno no se cansa de querer, se cansa de no ser querido con respeto. Se tomó la cabeza con las manos, los codos en la mesa. Yo vi de nuevo al niño que lloraba cuando perdía un trompo, al adolescente que me pedía perdón por llegar tarde, al joven que prometía te voy a sacar de trabajar, ma. Todos ellos vivían dentro del hombre frente a mí, asustado y cansado. Daniela está furiosa, dijo al fin. Dice que tú provocaste esto, que te encantó vernos hundirnos. La gente que no sabe agradecer siempre necesita un culpable. Contesté y mi voz me sorprendió por lo tranquila. Pero yo no empujé a nadie. Solo me hice a un lado para que caminaran con sus propias piernas. Miguel asintió sin pelear. Era la primera vez en meses que no discutía a la defensiva. Olía a arrepentimiento fresco, a torpeza honesta. Vendí el coche, confesó. Hice números. Si nos apretamos, alcanzamos a cubrir 2 meses y negociar el resto. Pero, ¿la casa? Quizá tengamos que venderla. La palabra se quedó flotando entre el vapor del café y el tic-tac del reloj. Una casa sin respeto es solo paredes, dije. Y a veces, lo que uno vende no es el ladrillo, sino la soberbia. Vender es barajar de nuevo la vida. ¿Me odias, mamá?, preguntó sin mirarme. No le respondí con la verdad que mis manos aprendieron amasando pan y lágrimas. Te perdoné el día que cerré la transferencia. Me perdoné a mí también. Pero perdonar no es volver atrás. Es caminar distinto. El viento golpeó la ventana y nos hizo voltear como si la calle hubiese dicho amén. Miguel respiró hondo, como quien prueba el aire después de salir de un cuarto oscuro. Necesito pedirte algo, dijo, y yo sentí que mi estómago se apretaba. Si es dinero, no lo atajé con dulzura. Si es consejo, sí. Si es comida, también. Si es abrazo, siempre. Sonrió por primera vez desde que llegó. Fue una sonrisa rota, pero viva. No, no es dinero, dijo. Es... ¿Podrías hablar con Daniela? Si te escucha, quizá entienda. Ella cree que tú nos quieres humillar. Yo no hablo con paredes, que solo devuelven eco, respondí. Cuando ella tenga orejas, de verdad la puerta está abierta. Antes no. Un diálogo sin humildad es un monólogo con testigo. Se quedó mudo, como si mis palabras le hubieran apagado el ruido interno. En algún lugar de la cuadra sonó un carrito de camotes y su silbido atravesó la cocina dibujando una nostalgia de ciudad que a veces cura. Voy a buscar trabajo de nuevo, dijo. Algo de verdad estable. Quizá regrese con tu amigo don Ernesto, el de la ferretería. No es glamoroso, pero es honesto. El glamour no paga la paz, contesté. La honestidad sí. Me pidió permiso para ver la foto de su papá
que estaba junto al árbol. La tomó con cuidado, como si Pedro pudiera quebrarse en sus manos. Él no hubiera permitido que yo te hablara así, murmuró. Él te enseñó a pedir perdón. Yo te enseño a sostenerlo, dije, y lo vi asentir con una seriedad que me dejó la piel de gallina. Nos quedamos callados unos segundos más. En ese silencio supe que estaba ocurriendo algo que no pasaba desde hacía años. Miguel estaba creciendo y yo no estaba pagando el precio. Mamá dijo al levantarse, quiero que sepas que si vendemos la casa no lo haré por despecho, lo haré por aprender. No quiero otra vez una mesa que te excluya. Las mesas se honran por quien se sienta, no por quien se expulsa. Le contesté acomodándole el cuello del suéter, gesto antiguo que mis manos conocían de memoria. Cuando tengas una mesa donde quepan la verdad y el afecto, ahí estaré. Asintió. Juntó los papeles de la carpeta como quien recoge pedacitos de sí mismo y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. ¿Puedo venir a cenar el 31? Con hambre de respeto, sí le dije. Y si traes a Daniela, que venga con humildad, no con hambre de apariencias. Se fue sin prometer nada. Eso, curiosamente, me tranquilizó. Las promesas que no se piden rara vez se cumplen. Las decisiones, en cambio, dejan huellas que no necesitan testigos. El resto del día lo pasé haciendo lo que cura, pelando cacahuates, limpiando frijol, poniendo a remojar el maíz para atole. La cocina olía a canela y a futuro. En la tarde, Rosa tocó a mi puerta con una bolsa de uvas. 12 para los deseos, comadre, dijo. Que uno sea por la paz, ¿eh? La paz ya llegó. Ahora hay que enseñarle a quedarse, le respondí. Me contó que en el mercado habían visto a Daniela devolviendo cosas que había comprado fiadas para la cena. Me quedé en silencio. No sentí alegría en su tropiezo, solo una punzada de compasión. El orgullo cuando cae suena hueco. Al anochecer, me senté a escribir en mi cuaderno de recetas. Debajo de la humildad, también es educación. Anoté, el respeto no se mendiga, se modela. Cerré el cuaderno y encendí una vela. El cuarto se doró con esa luz íntima que sabe ahogar. Mi celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de Miguel. Mamá, mañana veré al licenciado. Voy a pedir un plan de pagos. Si no ponemos la casa en venta, te aviso. Gracias por no gritarme. Me dolió más tu calma que 1000 regaños. Acaricié la pantalla con el pulgar como si pudiera tocarle la mejilla a través de las palabras. Respondí, la calma no es castigo, mijo, es camino. Salí al patio a mirar el cielo. Detrás de las nubes, la luna era una moneda velada. Pensé en todas las veces que confundí amor con sacrificio sin límites, en cómo una simple llamada al banco me devolvió el timón de mi vida. El viento trajo olor a leña y a promesa. Dentro la vela titiló. Yo también, pero ya no de miedo. Pedro, susurré, mirando la foto, creo que vamos bien. Y por primera vez en mucho tiempo no tuve dudas. El 31 de diciembre amaneció brillante, como si el sol quisiera limpiar de una vez los restos del año viejo. En la calle, los vecinos barrían, colgaban globos dorados, y el olor a pozole se mezclaba con el humo de los cohetes tempraneros. Dentro de mi casa, el silencio tenía sabor a calma, no a soledad. Me levanté despacio, puse agua para el café y abrí las ventanas. El aire fresco trajo consigo el canto de los pájaros y el sonido de una radio lejana que tocaba Amor Eterno. Sonreí. Esa canción siempre me recordaba a Pedro a los tiempos en que la vida era más simple y los domingos sabían a tortillas recién hechas. Mientras limpiaba la mesa, toqué el mantel blanco que había guardado por años para una ocasión especial.
Me detuve y pensé si no es hoy, cuando lo extendí sobre la mesa y coloqué 4 platos, no uno. No sabía quién llegaría, pero la esperanza tiene la costumbre de prepararse mesas sin avisar. Al mediodía el teléfono sonó. Era Miguel. ¿Puedo pasar un rato?, preguntó con voz baja. Claro, mijo, aquí hay lugar. 1 hora después lo vi aparecer al final de la calle. Caminaba despacio, sin prisa, sin máscaras, y junto a él, con la mirada hacia el suelo, venía Daniela. Llevaba una bolsa con pan y una expresión que no conocía en ella vergüenza mezclada con ternura. Buenas tardes, doña Lupita, dijo casi en susurro. Pase, mija. No hay por qué quedarse en la puerta, le respondí. Miguel cargaba una caja de vino barato, el mismo que yo solía comprar para las posadas. Lo colocó sobre la mesa y dijo, no es mucho, pero queríamos brindar contigo. No se brinda con la boca, sino con el corazón, le contesté. Nos sentamos. Al principio, solo se oía el sonido de las cucharas chocando con los platos. Luego, poco a poco, las palabras empezaron a salir. Daniela habló primero. Señora, dijo respirando hondo. Me equivoqué. Fui una tonta. Pensé que mostrar una casa bonita era más importante que tener una familia completa. Yo la miré sin decir nada. Dejó escapar una lágrima. Perdóneme, por favor. No supe valorar lo que usted ha hecho. Tomé su mano. Estaba fría, temblorosa, igual que las mías, cuando firmé aquella hipoteca. Mija, le dije, el perdón no se pide con palabras, se demuestra con actos. Pero hoy te escucho, y eso ya es un comienzo. Miguel me miraba en silencio con los ojos húmedos. Mamá, vendimos la casa, dijo al fin. Fue lo mejor. Pagamos la deuda y empezaremos en otro lugar más pequeño pero nuestro, sin tu sacrificio como muleta. Asentí despacio. Las casas se pueden vender, mijo, los lazos no. Pero hay que cuidarlos, porque también se pueden quebrar. Daniela respiró aliviada. Queremos invitarla a vivir con nosotros, aunque sea un tiempo. Gracias, hija, respondí. Pero aquí estoy bien. Este lugar me enseñó a quererme. Vengan ustedes cuando quieran. Aquí siempre habrá un plato y un café caliente. Nos quedamos un momento en silencio, observando las luces del árbol que titilaban suaves, como si escucharan la conversación. El reloj marcó las 8. Afuera, los vecinos comenzaban a gritar, «¡Feliz año antes de tiempo!». «¿Brindamos?», pregunté. «Por favor», dijo Miguel, sirviendo el vino. Levantamos las copas. Por los que están, dije, por los que se fueron, y por los que entendimos que amar también significa poner límites. Brindamos. El vino era dulce, tibio, imperfecto, pero real. Después de la cena, salimos al patio. El cielo se encendía con fuegos artificiales. Miguel abrazó a Daniela y luego a mí. «Gracias, mamá», susurró. No solo por ayudarnos, sino por enseñarnos. ¿A qué hijo ha no confundir silencio con abandono? Me reí y una lágrima se me escapó, pero esta vez de alivio. Esa lección fue cara, dije. Valió cada peso, respondió él. Nos quedamos así un rato mirando el cielo. Cada chispa que caía parecía llevarse un pedazo del rencor. Daniela se apoyó en mi hombro y me dijo, «Sabe, me gustaría aprender a cocinar su mole. Te lo enseño cuando quieras». «Pero cuidado, quien aprende mi mole, aprende también a llorar con gusto», le respondí y las 3 reímos. A medianoche, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. 12 golpes que marcaban el fin del año y el comienzo de algo distinto. No mejor, no perfecto, pero más humano. Encendí una última vela sobre la mesa y dije en voz baja, «Gracias por lo que se fue y por lo que quedó. Gracias por la calma». Miguel me tomó de la mano. «Sabes, mamá, la próxima Navidad será en donde tú digas». «En donde haya respeto, mijo», le contesté.
ahí siempre será Navidad. Nos abrazamos los tres y el sonido de los cohetes cubrió nuestras risas. Por primera vez en mucho tiempo, la mesa estaba completa. No por cantidad, sino por amor. Mientras recogía los platos, miré la vela que seguía ardiendo y pensé, el perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino. Y así terminó mi historia. Una madre, un hijo y una mesa donde caben la dignidad, el perdón y el amor verdadero. Si tú también has vivido algo parecido, quiero leerte en los comentarios. ¿Desde dónde nos escuchas? Cada día compartimos historias como esta, reales, humanas, llenas de vida, para recordarte que nunca estás sola. Suscríbete, comparte este relato y sigamos juntos construyendo un rincón donde siempre haya un lugar para ti.